Todo fin de año, en miles de casas, un pan dulce lleno de frutas aparece en la mesa, con una forma de cúpula. Un olor a Navidad y un sabor que parece combinar tradición, fiesta y nostalgia. Pero, ¿ya te has detenido a pensar de dónde vino este panetón? ¿Quién inventó este dulce que hoy parece ser nativo de tantos países? Pero nació muy lejos de allí, en una ciudad italiana llena de historias, glamour y secretos. Todo comienza en la Italia del siglo XV, o quizá incluso antes, cuando lo que hoy conocemos como panetón todavía no tenía nombre, forma ni fama. En aquella época, la Navidad se celebraba de una forma mucho más sencilla, y el pan dulce era, la mayoría de las veces, un lujo reservado para los muy ricos o para las familias más tradicionales. En la región de Milán, sin embargo, el clima, el comercio y la cultura comenzaron a forjar algo que, décadas después, se expandiría no solo por Europa, sino por casi toda América Latina. Milán, en aquella época, era uno de los grandes centros comerciales de Europa, con ferias, mercados de especias y una élite urbana que tenía condiciones para pagar platos elaborados. Fue en este escenario que el panetón comenzó a nacer, no como un invento científico, sino como una sucesión de pequeños accidentes, adaptaciones e historias que, de tanto repetirse, se volvieron leyenda. La historia más repetida sobre el panetón habla de un panadero milanés, llamado Tony, que habría creado un pan dulce especial para la Navidad de una familia rica. En algunas versiones, Tony trabajaba como cocinero en la casa de un conde. En otras, como ayudante de un famoso panadero. En todas ellas, el detalle que se repite es el mismo: faltó tiempo, faltó experiencia, faltó técnica. Pero no faltó creatividad. Mientras preparaba el pan de Navidad para la familia, algo salió mal. El pan principal quedó quemado, arruinado o simplemente sin gracia. Ante la presión de tener un plato perfecto para la cena, el panadero improvisó, mezclando huevos, frutas secas, nueces y azúcar de una forma más intensa, más dulce y más rica de lo normal. El resultado sorprendió a todos, no solo salvó la noche, sino que gustó tanto que pasó a repetirse todos los años. De allí habría venido el nombre panetón, que, en portugués y en español, se populariza como pan de Tony. Esta leyenda se ha repetido durante décadas en libros, sitios web e incluso en documentales sobre la cocina italiana. Pero, al mirar de cerca, el origen del panetón es un poco más nebuloso. La palabra panetón en sí solo aparece con claridad en los registros del siglo XIX, mucho después de que toda la tradición ya estuviera consolidada. Antes de eso, lo que existía en Milán eran varias formas de panes dulces, hechos con frutas, nueces, huevos y azúcar, que servían como panettoni, dolci natalizi o pan dei milanesi, dependiendo del contexto. En otras palabras, el panetón no surgió de la nada en una sola noche, sino que fue el resultado de una larga evolución de panes navideños que poco a poco fueron ganando más huevos, más frutas y más azúcar, hasta convertirse en el pan voluminoso que conocemos hoy. La historia de Tony, por lo tanto, es más un símbolo de cómo al pueblo italiano le gusta transformar accidentes en tradición que una prueba histórica de que todo comenzó así. Sin embargo, lo que es innegable es que el panetón tal como lo conocemos hoy comenzó a tomar forma en Milán a lo largo del siglo XIX. En esa época, la ciudad ya se había consolidado como un importante centro industrial y cultural de Europa, con una clase media y alta cada vez más numerosa, que tenía condiciones para comprar panes dulces caros y sofisticados. Las panaderías comenzaron a producir el pan de Navidad de forma más organizada, usando fermentación natural, muchos huevos, mantequilla de calidad y frutas secas traídas de distintas regiones. Aquí entra un detalle importante: el secreto del panetón no es solo el sabor, sino la textura. El pan debe ser ligero, aireado, casi esponjoso, con una corteza dorada y un interior suave que parezca deshacerse en la boca. Para llegar a ese resultado, los panaderos italianos desarrollaron un proceso de fermentación larga, que podía llevar horas o incluso día y medio, en el que la masa era trabajada, dejada reposar y volvía a ser trabajada de forma repetida. Ese proceso lento, sin embargo, solo podía ocurrir en un contexto en el que el tiempo y la calidad fueran valorados.
Y eso fue precisamente lo que ocurrió en la Italia del siglo XIX, la valoración de lo hecho artesanalmente, del pan de calidad, del cuidado en cada detalle. Mientras tanto, en Europa, la industria alimentaria comenzaba a desarrollarse, y la posibilidad de producir en escala pasó a ser una realidad. La combinación entre técnica artesanal y producción en mayor escala fue lo que permitió que el panetón saliera de Milán y pasara a convertirse en un producto nacional. A inicios del siglo XX, grandes empresas italianas comenzaron a industrializar el panetón, sin renunciar totalmente a la técnica de fermentación lenta. La introducción de máquinas de mezcla, hornos modernos y envases plásticos transparentes ayudó a transformar el pan de Navidad en algo que podía venderse en cualquier parte del país, en cualquier época del año. Pero la historia del panetón no se resume solo en Milán, ni solo en Italia. Lo que hizo tan popular este dulce en otros países, especialmente en América Latina, fue el enorme movimiento migratorio italiano que ocurrió entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Millones de italianos dejaron el país en busca de oportunidades en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y otros territorios americanos, embarcándose con poco dinero, muchas veces solo con algo de ropa y algunos documentos. Esos inmigrantes también llevaron consigo el hábito de preparar comidas típicas, como el panetón, la polenta, el risotto y el vino simple. A lo largo de las décadas, estas recetas se adaptaron al gusto local. Pero el pan de Navidad siguió ocupando un lugar especial en la mesa navideña de esas familias. En el caso de Brasil, por ejemplo, el panetón comenzó a producirse a escala industrial a partir del siglo XX, aprovechando la fuerte presencia de inmigrantes italianos y la creciente demanda de productos navideños. Con el tiempo, Brasil pasó a convertirse en uno de los mayores productores y consumidores de panetón del mundo, creando versiones que iban mucho más allá de las frutas tradicionales, relleno de chocolate, brigadeiro, paçoca, pistacho, cafés especiales e incluso combinaciones con café helado. Lo mismo ocurrió en partes de América Latina, especialmente en países como Argentina, Perú, Chile y Uruguay, donde el panetón comenzó a aparecer como un lujo urbano, típico de familias de clase media y de tiendas de chocolates o panaderías sofisticadas. En Perú, el panetón ganó un estatus aún más especial. En ciudades como Lima, el pan de Navidad dejó de ser solo un producto de pastelería y se convirtió casi en un símbolo nacional de fin de año, disputando espacio con otras tradiciones locales. Varias empresas peruanas comenzaron a producir panetones con ingredientes locales, como tamarindo, frutas tropicales e incluso chocolate de origen peruano, creando una versión que, aunque está inspirada en el original italiano, tiene un gusto y una identidad propios. En televisión, redes sociales y tiendas, el panetón comenzó a ser divulgado con fuerza, con campañas que muestran familias reunidas, mesas puestas y versiones de 100, 200, 300 gramos o incluso kilos, como si el tamaño del pan fuera una medida de prosperidad y abundancia. En España, el camino del panetón fue un poco diferente. Allí, la tradición más fuerte es el roscón de Reyes. Un roscón real que tradicionalmente se come en la noche de Reyes, el 5 o 6 de enero. Aún así, el panetón empezó a ganar espacio como un competidor italiano del roscón, vendido en supermercados, tiendas gourmet y cadenas de panaderías. En muchos casos, el panetón se ofrece como una alternativa más esponjosa, más dulce y más versátil, con opciones de chocolate, nata, frutas confitadas e incluso versiones con café o vodka. El público español, en general, trata el panetón como un producto extranjero cargado de glamour italiano, algo que remite a moda, viajes y sofisticación. Mientras el panetón se extendía por el mundo, dos movimientos opuestos ocurrían. Por un lado, la industrialización, que permitió producir el pan en escala, reducir costos y volverlo accesible para millones de personas. Por otro lado, la valoración de lo artesanal y de lo tradicional, que hizo surgir pequeñas panaderías y confiterías que querían volver a las raíces del panetón milanés, con fermentación natural, ingredientes de calidad y formas hechas a mano.
En algunos casos, el panetón artesanal llegó a costar cientos de dólares. Vendido como un producto de lujo, regalo para ejecutivos, chefs de cocina o amantes de la gastronomía. En 2024, incluso, documentales y informes sobre panetones artesanales circularon en varios países, mostrando que el pan de Navidad, que empezó como un accidente de panadero, se había transformado en una obsesión global de gourmets y confiterías. Hoy, el panetón es uno de los pocos símbolos gastronómicos que cruzan fronteras sin perder completamente su identidad. Sigue defendiendo el nombre italiano, la forma de cúpula, la presencia de frutas secas y la idea de que es un pan de Navidad, incluso cuando está relleno de chocolate, café helado o sabores locales. En muchos hogares de lengua española, el panetón se sirve cortado en rebanadas, a veces con un poco de café, a veces con una copa de vino o de licor, y a veces simplemente solo, como un mimo de fin de año. En otras familias, el panetón se corta en cubos y se usa como base de postres, como trufas, moussés o tartas navideñas. La historia del panetón, por lo tanto, es la historia de cómo un accidente de panadero, un deseo de agradar en una cena apretada, terminó transformándose en un símbolo de celebración compartido entre países enteros. Es la historia de cómo un pan de Navidad milanés pasó a encontrarse en panaderías de Buenos Aires, Lima, Santiago, Ciudad de México, Bogotá, Madrid y Lisboa, sin perder del todo la esencia de la tradición italiana. También es la historia de cómo la migración, el comercio y la cultura popular consiguieron transformar un producto local en un ícono global de Navidad. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya pensaste al menos una vez en cómo un pan simple puede contar tantas historias. Si te gusta saber de dónde vienen las cosas que comes cada fin de año, comenta aquí. Para ti, ¿el panetón es más italiano o más latinoamericano? ¿Prefieres el tradicional con frutas secas o las versiones rellenas de chocolate y otros sabores? Comparte en los comentarios. Y si quieres, suscríbete al canal para acompañar más historias de platos famosos, de cómo la comida se convierte en memoria, cultura e identidad. Deja un like si crees que el panetón merece ser uno de los protagonistas de tu próxima Navidad.